¿Cuál cree que es el factor principal para querer cambiar situaciones adversas? Que veas importante y urgente ponerte en marcha. Es decir, si no tiene el nivel de importancia y el nivel de urgencia, que es lo que determina, volvamos a Goethe, el nivel de compromiso. El nivel de compromiso es la consecuencia de que veas algo realmente importante y urgente. Porque si lo ves importante y no lo ves urgente, ya lo harás mañana. Y si no lo ves importante, no lo vas a hacer nunca. Tienes que ver lo importante y urgente. Entonces, ves importante y urgente hacer frente a esa situación. Y entonces, te haces una pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Y te pones en marcha. Y en el momento en que empiezas a ponerte en marcha, todos esos mecanismos mentales de la rumiación, de la generalización, de la negación, de la distorsión, todo eso empieza a debilitarse. Y entonces empiezas a ver caminos donde antes solo veías muros. Pero ¿qué pasa? Que hace falta un nivel de compromiso muy alto. Y ese compromiso solo se alcanza o estando harto de estar harto, o sintiendo una inspiración y diciendo, tiene que haber otra forma de vivir. Y entonces te comprometes de verdad. Que no es una simple implicación, voy a probar qué tal. Cuentan, no sé si será verdad o no, cuentan que un gran general romano, hace muchísimos años, se iba a enfrentar a un enemigo muy superior en número. Y veía a los soldados un poquito temerosos, ¿no? Entonces él sabía que con ese estado mental las posibilidades de ganar de vencer eran cero. Entonces se acercaron a un acantilado y el general les dijo, mirad abajo. Y miraron abajo y los barcos en los que habían llegado estaban todos ardiendo. El general había dado orden de quemar los barcos. ¿Por qué? Porque era un mensaje claro. No hay salida. Vencer o morir. Porque si estás, bueno, tengo una salida, no estás comprometido. Mira, el compromiso es como el embarazo. El compromiso es digital. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? No estás medio embarazada. Pues el compromiso es llevar el termómetro a 100 grados. A 100 grados el agua a nivel del mar hierve. Y a 99 no hierve. Entonces, tiene que haberse nivel de compromiso para que se active una parte del cerebro que se llama el sistema límbico, que es el mundo emocional, el mundo afectivo, y ese mundo afectivo, cuando tú tienes un verdadero qué y un verdadero por qué, entonces encuentras un cómo, porque ese sistema límbico, esa parte del cerebro, empieza a activar masivamente toda la parte anterior, la corteza prefrontal, que es la que te ayuda a encontrar los cómo. Pero tú no encuentras el mismo cómo si tienes un qué y un porqué de 100 grados, a si tienes un qué y un porqué de 80 grados. Pero no solo el sistema límbico activa toda la parte anterior del cerebro para que encuentres los cómo, es que activa unos centros en el tronco del encéfalo, en el tallo cerebral, una estructura, como si fuera el tallo de una flor, y ese sistema que se llama sistema reticular activador ascendente te empieza a ayudar a encontrar los dóndes. Es decir, quien tiene un qué y un por qué no solo encuentra un cómo, es que encuentra un dónde. ¿Qué pasa? Que como no somos conscientes de la grandeza que hay en nuestro interior, del potencial que hay dentro, nos parece demasiado bonito para creerlo. Y entonces queremos que sea alguien el que nos saque adelante. No, no, aquí tenemos que salir juntos poniendo todos todo. Pero poner ese todo es poner ese nivel de compromiso. Si es que Goethe lo dice clarísimamente. Fijaos lo que dice. En el momento en el que uno se compromete de verdad. Tienes que comprometer de verdad. ¿Qué es comprometer de verdad? Lo es importante y urgente. Tu temperatura es 100 grados. Y cuando tú haces eso, empiezan a moverse las cosas. Si estás en 89, si estás en 90, estás en 99. Si estás muy alto, pero no estás sintonizando ese botoncito de tu radio para conectar con esa vibración del universo al que Goethe llama la providencia y que es el que hace que toda clase de cosas comiencen a ocurrir para ayudar a esa persona, cosas que sin su previo compromiso jamás habrían ocurrido. Entonces empieza a surgir la música. La capacidad de superación del ser humano no tiene límite en tanto que siempre puedes superarte en relación a donde estabas. ¿Cuánto puedes llegar a superarte? Depende de las personas. El caso es que la superación es siempre una mejora sobre ti mismo. ¿Cuánto puedes mejorar sobre ti mismo? A niveles muchas veces
verdaderamente inauditos. Mirad, Einstein era un gran físico, indudablemente, pero era un gran metafísico también, iba más allá de la física. Einstein dijo que en la vida hay dos tipos de personalidades. Las que ven en todo un milagro y las que no ven en nada un milagro. Yo creo que hay un término medio, que es que hay cosas que tú las ves y dices, las posibilidades de que esto sea casualidad son tan absolutamente remotas que tengo que ser muy tozudo para creer que esto es fruto de la casualidad. Ahora, ¿cuál era la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es fiarte de la vida. No ver la vida ni como una cosa puramente azarosa, o puramente azar, ¿no? Las cosas pasan por casualidad, sino ver donde veías antes casualidad, ver un poquito de causalidad. Causalidad que es difícil de ver con los 5 sentidos, por supuesto. Pues, ¿qué quiere decir? Que en un momento de dificultad, si tú sabes que estás alineado con fuerzas excepcionalmente poderosas, como pocas personas lo han dicho de forma tan bella como el gran escritor Paulo Coelho, que tiene ese libro tan espectacular que es El alquimista, precioso. El universo confabula a tu favor, sí, pero primero tienes tú que confabular a tu propio favor. O sea, si yo mismo me estoy diciendo no sirvo para nada, es que qué desastre, si no me esfuerzo en mantener la postura, si no me esfuerzo en reducir la rigidez del rostro, si no me esfuerzo en dejar de rumiar, si no me esfuerzo un poquito en ser agradecido, pues es que no puedo conectar con esa frecuencia de onda del universo, porque mi dial no está conectado con ello. Entonces, algo tengo que hacer yo. Yo sé que la música no está dentro de la caja, la música está por ahí, pero tengo que ser yo el que voluntariamente quiera sintonizar con eso. Y por eso mi experiencia personal es que esto es magia, entendiendo por magia todo aquello que desafía lo que nuestra razón, lo que nuestro intelecto cartesiano es capaz de considerar como posible. ¿Qué os quiero decir? Quiero decir, pues que claro que hay que currar, claro que hay que esforzarse, claro que hay que moverse en medio de la dificultad con esa fe, con esa convicción, pero que no estamos solos, no estamos solos. Yo sé que hay personas que creen que todo se puede explicar desde la materia. Yo no soy de esas personas, no soy ni mejor ni peor. Es que como creo que esa es una visión tan limitada de las cosas, claro que creo que el amor mueve neurotransmisores y activa centros cerebrales, pero yo creo que el amor no se puede explicar solo desde la materia. Yo creo que la generosidad no se puede explicar solo en la materia. Claro que la materia juega un papel, pero hay otras dimensiones. ¿Y cómo afecta lo que nos decimos? Creo que el lenguaje es algo que todos o casi todos podemos usar sin ser realmente consciente del alcance real que tiene. Las palabras lo que expresan, lo que reflejan son procesos mentales. Y si nosotros entendiéramos que el lenguaje tiene una cualidad, digamos, energética, nos tomaríamos mucho más en serio las palabras que usamos, las expresiones que utilizamos para definir las cosas, para definirnos a nosotros mismos. Hace años leí algo que me impactó mucho, lo dijo un gran filósofo austriaco, Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Claro, esto es una frase que sintetiza algo que es absolutamente profundo, que las palabras que utilizo, la narrativa que me envuelve, lo que me cuento sobre quién soy yo, sobre quién son los demás y sobre qué es el mundo, tiene la capacidad de limitar o de expandir mi percepción de lo que hay. Es decir, nosotros vivimos atrapados en un mundo lingüístico creyendo que eso es la realidad y eso es solo el mapa y no es el territorio. Por eso cuando una persona amplía su lenguaje, cuando una persona amplía sus expresiones, cuando una persona es capaz de reinventar ese lenguaje, su mapa se expande y conoce más del territorio. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en expresiones muy habituales como es que,
en el fondo nos llevan a un mundo de limitación, a un mundo donde yo juego el papel de una víctima. Es muy fácil para cualquiera de nosotros encontrar justificaciones que de alguna manera apoyen la creencia fundamental en que no podemos hacer algo. Es que me faltan estudios, es que no soy lo suficiente inteligente, es que no soy lo suficientemente guapo, lo suficiente. Ca buồn mà cất lời không lên, người đi mất mà nhất thời không quên, lòng u tối dù đất trời không đêm, kể từ khi sống lấy lất đời không em. Đầu quay cuồng trong hơi men, đưa chân về nơi quen, dấu vết chẳng hề phai, và rồi chợt nhận ra và vô tình khơi thêm ký ức bung lơi êm mà đã từng kể vai và ngồi. Chẳng cần thiết phải viết nên sử sách mà lại phải nếm trải chuyện não nỉ. Chẳng thể biết thời tiết đẹp như tranh, thực ra là đằng xa có một cơn bão về. Chẳng cần mơ hay chờ đến vạn kiếp để ta được cạn tiếp cho hết tiền giao bôi, rồi chẳng thể nỡ để vỡ một nhân duyên, nên ta chỉ khấn nguyện chọn đời này chung lối thôi. Những kẻ si mê tới điên thường mơ tưởng cái thiên đường yêu nương được tô điểm, nhưng hận tạo hóa tuyệt nhiên có ai đành bên em thành anh đài, tình ta như hồ điệp vẫn mãi giữ riêng đây về giây phút khắc sâu. Chẳng yêu em mà từng chút mắc câu sầu hút hút khuất sau, phải nét bút chót đau hạnh phúc đâu cần chỉ cho phút bắt đầu. Nhớ đến cái lúc còn gió sương vơi đầy, nhớ hình bóng người nào đó vương nơi này, trong vài khoảnh khắc mong có được đôi tay ấy cố lau đi bờ mi khi nào thưởng hơi cay. Xa một người phải bước qua cuộc đời, không phải xa đi vĩnh viễn mà chúng ta chỉ tạm chỉ lấy. Guapa, etcétera, etcétera. Basta que hagamos un ajuste en ese lenguaje y cambiemos el es que por el hay que, para que todo un caudal de nuevos procesos mentales se ponga en marcha. Entonces, el error, desde mi punto de vista, es pensar que las palabras son puros conceptos y las palabras son procesos mentales que nos están afectando internamente y están afectando a los demás. De hecho, se han hecho estudios en la universidad en la que yo trabajé en Estados Unidos. Se hizo un estudio donde la simple exposición a palabras negativas generaba cambios hormonales en las personas. Por ejemplo, palabras como o expresiones como no hay salida, túnel, desesperanza, angustia, etc. La simple contemplación de esas palabras producía un aumento en los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona propia de los estados donde existe un estrés, pero no el estrés bueno, el denominado eustrés por el profesor Hanselli, sino el distrés, el que nos deteriora. Pues la subida del cortisol está reflejando que los procesos mentales, que también son verbales, porque nuestra mente racional es una mente lingüística, están profundamente conectados con los procesos corporales. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si una persona, por ejemplo, se ve con un tiempo limitado, imaginemos que le queda media hora para presentar un proyecto y empieza, es que solo me queda media hora, es que solo me queda media hora, es que solo me queda media hora. Eso que está diciendo está haciendo que cada vez sea más incapaz de preparar. Khi say anh thường hay nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối, khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ. Ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước, to tát về sau, và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình. Thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình, chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô Tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký sữa nồng ấm, bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù. Y presentar correctamente ese proyecto. Si esa persona cambia esa expresión, es que solo me queda media hora, por aún me queda media hora, automáticamente, basta que lo prueben, automáticamente empieza a producirse un estado de serenidad, de ilusión y de confianza, con lo cual es como si el tiempo se expandiera. Es decir, nuestro lenguaje, nuestras expresiones tienen también impacto en cómo vivimos nosotros la línea del tiempo. Por eso es tan importante cuidar el lenguaje y ver ese lenguaje que nos impulsa y ese lenguaje que nos ayuda.
El lenguaje tiene dos capacidades. Tiene la capacidad descriptiva y tiene la capacidad generativa. Cuando Séneca, el gran cordobés, dice el barco se está hundiendo, está haciendo una descripción de lo que está sucediendo. Cuando Séneca dice soy un desgraciado, está haciendo una evaluación, una interpretación sobre lo que pasa. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos reos, esclavos de nuestras interpretaciones. Si él hace esa reflexión, mi barco se está hundiendo, su mente se mantiene tranquila, su mente se mantiene en el modo de exploración. Pero si dice qué desgraciado soy, pasan fenómenos muy curiosos a nivel cerebral. La parte que le va a dar, la parte del cerebro que le va a permitir encontrar opciones para sobrevivir, por ejemplo, un tablón flotando, una vela por ahí que pueda servir. Cách em đi qua cái khoảng lãng mạn như thi ca khiến anh chẳng nhớ được gì cả, chỉ chút vội vã anh ghi và anh không biết được là đôi mình còn gần bên nhau bao lâu nữa. Nhiều lúc anh nghĩ hay thôi mình có lẽ là đừng yêu nhau nữa, vì cãi vã nhiều quá anh mệt lắm, chia tay nhiều quá anh mệt lắm, tất cả ở em đều mệt lắm. Nhưng rồi thời gian cũng hết năm, em thì vẫn ở đó, vẫn nắm chặt tay, vẫn kể môi sát môi. Anh thì vẫn như vậy, vẫn nghệ sĩ nghèo chỉ có lời hát thôi. Em à, người ta mất nhau trong 2 tuần và ta xa nhau cũng 2 lần. Anh không có phải thằng khờ, cũng biết trái tim đâu đó đã phai dần. Phải cần một sự liều lĩnh để thấy mình còn luyến thương nữa không. Mình sống với nhau như vợ chồng, những tình thế này thì chưa giống. Bài nhạc anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có Esa parte, si el lenguaje descriptivo, esa parte va a funcionar bien, va a poder encontrar recursos que le van a ayudar o le van a dar más posibilidades de no ahogarse. Pero si él dice soy un desgraciado, las áreas del cerebro, las áreas prefrontales, que son precisamente las que le tienen que enseñar cómo salir de ahí, se ven bloqueadas. Y él favorece el ahogarse, es decir, de alguna manera su creación lingüística está generando la percepción que tiene y los resultados que se obtienen como consecuencia de esa percepción. ¿Quiere eso decir que el lenguaje solo sirve para describir? No, el lenguaje sirve para describir y el lenguaje tiene que servir para crear una realidad mental que aumente nuestras posibilidades y no las reduzca. Por ejemplo, si en ese mismo naufragio yo me pregunto ¿por qué he tenido que naufragar yo? Eso me hunde en un pozo de desánimo, en un pozo de desesperanza. No hay un porqué. Hay gente buena que va por el mar y naufraga, y va en barcos que son barcos buenos y naufraga. Muchas veces no hay un porqué, pero si yo cambio la pregunta y digo ¿para qué? ¿Para qué he naufragado? Estoy cambiando la desesperanza por la apertura al misterio. Hay un para qué, hay una razón que se me escapa, pero que le da sentido. Entonces, en lugar de ver la prueba como un castigo, la veo como una lección necesaria de aprender. Y ahí es cuando el ser humano crece. ¿Qué ocurre? Que como nuestra mente tiene una patología, por eso se llama la mente condicionada, la mente egoica, su tendencia natural no es a buscar una interpretación que nos abra posibilidades, sino todo lo contrario, a hundirnos, a hacernos sentirnos pequeños, a encogernos, a replegarnos en nosotros mismos. Por eso, tanto la escuela de los estoicos como otras escuelas hablan de la importancia de entrenarse. El propio Séneca tiene una frase muy conocida, que es: no nos dan miedo las cosas porque sean difíciles, las cosas son difíciles porque nos da miedo hacerlas. Este hombre le dio totalmente la vuelta a la cuestión, es decir, las cosas no nos dan miedo porque sean difíciles, pero nuestra interpretación genera tales niveles de miedo
que ese miedo es lo que hace que sean difíciles. Lo que no nos hemos dado cuenta todavía es de un factor elemental. Elemental, pero claro, nada fácil de ver. Las emociones no son reacciones, son creaciones. Si yo veo una emoción como una reacción, ¿qué le voy a hacer? Eso es como un reflejo condicionado. Me dan con un martillo en la rodilla y estiro la pierna. Pero si yo soy consciente de que estoy creando constantemente mis emociones, entonces me pregunto qué tengo que hacer o qué necesito hacer para crear unas emociones diferentes.